Hola, este es El sueño de Darwin. En el video anterior habíamos visto los mecanismos de la evolución. Quiero aprovechar este video para ver algunos paralelismos entre la evolución biológica y la evolución del lenguaje. Las lenguas son productos de la biología, del mismo modo que los cantos de las aves o que los aullidos y gruñidos de los lobos. Por lo tanto, es esperable que los sistemas de comunicación estén sometidos a las mismas reglas evolutivas que las demás estructuras biológicas. Para recordar, los 5 mecanismos de la evolución vistos en el video de la semana pasada eran las mutaciones, el flujo génico, la recombinación génica, la deriva génica y la selección natural. Estos mecanismos afectan estructuras anatómicas, fisiología, comportamiento, genética. Sin embargo, podemos ver mecanismos similares en el cambio que sufren las lenguas del mundo, tanto las actuales como las del pasado. Vayamos uno a uno. El factor biológico relacionado a las mutaciones generaba cambios en el ADN de los organismos. De manera análoga, las lenguas del mundo también sufren cambios. Por ejemplo, algunas palabras van cambiando con el tiempo, usualmente de forma gradual. Por ejemplo, en el castellano antiguo tenemos palabras como agora, que hoy en día pronunciamos y escribimos como ahora. El cambio de la G por la H es un cambio muy similar al que ocurre con las mutaciones de sustitución. En una mutación de sustitución, una base nitrogenada del ADN es cambiada por otra base. Eso genera que las proteínas producidas a partir de la lectura de este ADN sufran algunos cambios. Otro ejemplo quizás más evidente y más reciente tiene que ver con los signos de exclamación y de interrogación. En nuestro lenguaje formal, abrimos y cerramos una pregunta con signos de interrogación. Lo mismo vale para los signos de exclamación. Sin embargo, en el mundo moderno, en el que siempre vivimos apurados, gradualmente estamos dejando de usar los signos de exclamación y de interrogación de inicio. Solamente utilizamos el de finalización. Este desuso implica un pequeño cambio. Por lo tanto, al ser un cambio puntual, lo que ocurre es algo bastante similar a las mutaciones genéticas. El otro mecanismo evolutivo es el flujo génico, que está relacionado al movimiento de genes de una población a otra debido al movimiento de los individuos que migran y se establecen en nuevas poblaciones. Algo similar ocurre con el lenguaje. Por ejemplo, vemos que en el castellano existen muchas palabras que tienen origen en otras lenguas y que las usamos mucho en la actualidad. Por ejemplo, la palabra radio, que es de origen inglés, la palabra ticket, que también es de origen inglés, la palabra yogurt, que es de origen turco, o la palabra souvenir, que es de origen francés. Este flujo y fijación de nuevas palabras se ve favorecido por la globalización. Por lo tanto, hoy en día es mucho más fácil que algunas palabras migren de un idioma a otro y se fije su uso de manera rápida. Obviamente esto se ve favorecido cuando la palabra introducida no tiene una traducción literal o cuando resume un concepto que en el idioma receptor solo se puede expresar mediante una frase. Otro mecanismo evolutivo era la recombinación génica, que estaba relacionado a la combinación de alelos provenientes de un padre y una madre en un descendiente. En el lenguaje ocurre algo similar. Se combinan palabras de orígenes distintos. Por ejemplo, tenemos los términos psicosocial, biodiversidad o incluso el peruanismo huachimán. Otro mecanismo evolutivo era la deriva génica. La deriva génica consiste en la pérdida aleatoria de alelos en una población. Usualmente los efectos de la deriva génica son más intensos en poblaciones pequeñas. Eso quiere decir que en una población pequeña es más probable que algunos alelos se pierdan definitivamente de la población por motivos meramente aleatorios. En el lenguaje, algunos procesos pueden darse de manera similar. Por ejemplo, hay algunas palabras que solamente se utilizan en ciertos lugares. A estas palabras se le llaman localismos. Un ejemplo de ello sería la palabra chiripa, que por ejemplo aquí en el Perú o en Colombia se utiliza como un sinónimo de suerte. Hay que decir que el término chiripa se usa de modo coloquial. Ese término deriva de una palabra que es la palabra chiripá. Debido a que estas palabras ya no se usan universalmente en el mundo de habla hispana, sino que están restringidas a ciertas localidades, es más probable que en un futuro cercano entren en desuso y con ello puede que se pierdan definitivamente de nuestro lenguaje. Aunque también es posible que el término mute, cambiando así la estructura y pronunciación de la palabra e incluso su significado. El último y más conocido mecanismo de la evolución es la selección natural, que consiste en una especie de filtro de características. Los factores del entorno biológico favorecen a ciertas características por encima de otras, permitiendo así que los individuos que las portan tengan mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse con respecto a los otros.
En nuestro lenguaje también existen mecanismos similares. La selección de palabras está relacionada a un atributo de practicidad. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda por departamentos, podemos comprar ropa para uso diario, o también llamada ropa informal. Sin embargo, vemos que a ese tipo de prendas se les denomina hoy en día con otro término, que es el término casual o casual. Es obvio que es más fácil pronunciar una sola palabra que dos. Un ejemplo un poco más interesante es el caso de la palabra beso y su sinónimo ósculo. En la actualidad, casi nadie utiliza la palabra ósculo. Obviamente es más fácil pronunciar beso, que solamente tiene 2 sílabas, a ósculo, que tiene 3. La palabra ósculo todavía existe en nuestro diccionario, sin embargo se utiliza como un formalismo. De hecho, hoy en día se utilizan como sinónimos, pero en el pasado sus significados eran ligeramente distintos. Por ejemplo, la palabra ósculo se utilizaba para demostrar caridad o afecto hacia familiares o amigos. En cambio, la palabra beso se utilizaba más en un contexto de amor romántico o en un contexto sexual. Además, otra similitud entre la evolución biológica y la evolución del lenguaje es en la forma en la que se originan nuevas lenguas. Esto es análogo al proceso de especiación alopátrida. En este tipo de especiación, dos subpoblaciones se separan a través de barreras geográficas, aislándose reproductivamente y divergiendo gradualmente debido a las diferentes presiones selectivas de sus entornos, lo cual termina, luego de muchas generaciones, en la formación de dos especies nuevas. En cuanto a las lenguas, ocurre algo similar. Tomemos el ejemplo de las lenguas romances, como por ejemplo el castellano, el italiano, el portugués, el rumano y el francés. Todas estas lenguas derivan del latín vulgar, que se hablaba en buena parte de Europa hasta aproximadamente el siglo VIII. Pero como las poblaciones humanas se encontraban parcialmente aisladas unas de otras, por cuestiones culturales y geográficas, se fueron produciendo divergencias. De ese modo, las diferencias se fueron acentuando más y más a medida que el tiempo ha ido transcurriendo. Sin embargo, en la actualidad aún es posible ver similitudes entre lenguas romances, e incluso es posible que, por ejemplo, una persona que hable en portugués se haga entender por una de habla castellana y viceversa. Quiero terminar este video aclarando que el estudio de las lenguas sigue un proceso distinto que el estudio de las ciencias biológicas, y probablemente hay cosas que yo desconozca debido a que no soy un lingüista, pero quería establecer los paralelismos y similitudes entre el proceso de cambio en las lenguas y el proceso de cambio biológico. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.